Buenos días, mi nombre es Julio Damián Zapata, soy estudiante de la escuela Grupo ZETBA, ubicada en Cuernavaca, Morelos. El día de hoy les hablaré sobre el ciclo Otto. ¿Qué es el ciclo Otto? Es un proceso termodinámico que se describe el funcionamiento de los motores de combustión interna de encendido por una chispa. El ciclo Otto fue inventado en 1876 por el ingeniero alemán Nicolás Otto. El ciclo Otto se caracteriza por la combustión de aire combustible dentro de la cámara de combustión en el motor, ya sea en el motor o en el cilindro y en la cabeza, pues. El ciclo Otto tiene varias ventajas. Una de ellas es mayor eficiencia en combustible, mayor confiabilidad, mayor adaptabilidad, menores emisiones de CO2 y menos vibraciones. El ciclo Otto está compuesto por cuatro fases. La fase de admisión. Esta fase está diseñada para que la válvula de admisión se abra introduciendo la mezcla estequiométrica. Que la mezcla estequiométrica está compuesta de 14.7 partes de partículas de aire por una de combustible. Esta es la mezcla que debe de tener todos los motores de combustión interna, ya que si se le agrega más combustible sería una mezcla rica. Si se le baja al nivel de combustible y se le aumenta al nivel de aire, sería una mezcla pobre, lo cual tendría problemas en la combustión. El pistón, estando en PMS, desciende a PMI, a- aceptando o introduciendo los gases de la mezcla estequiométrica adentro en el cilindro, en la cámara de combustión. Después seguiría la fase de compresión. La fase de compresión es cuando el pistón sube a PMS, punto muerto superior, comprimiendo la mezcla estequiométrica, ya que esto debe de estar las dos válvulas, la válvula de admisión y la válvula de escape, deben de estar cerradas totalmente. ¿Para qué? Para que no se fugue la compresión hacia la cabeza y tengamos una pérdida de compresión. Después seguiría la fase de explosión. En esta fase, ahí ocuparemos o se ocupa la bujía para que haga un arco voltaico. Ya que el pistón comprimió la mezcla estequiométrica, surge una chispa en la bujía, la cual hace que se incendien, se prendan estos gases, empujando el, el pistón a PMS, a PMI, perdón, a PMI. Para esta fase, el pistón debe de estar descendiendo. ¿Por qué? Porque si el pistón está totalmente en la parte superior, puede ocurrir el efecto cincel. ¿Qué es el efecto cincel? El efecto cincel es cuando el pistón, como está en la parte más alta, cuando hace la explosión, da el golpe en el cigüeñal, provocando que pues, sea el efecto cincel, no descienda. Ya después descenderá, pero pues ya con menos fuerza. ¿Por qué? Porque ya la fuerza se la llevó en el efecto cincel. Después ocurriría la fase de escape. En esta fase se abre la válvula de escape y el pistón de PMI sube a PMS, expulsando los gases ya quemados. Esto pasa siempre cuando hablaremos sobre las pruebas de compresión que se le pueden hacer a un motor de combustión interna. Para esta prueba ocuparemos un manómetro. Esta herramienta sirve para checar cuántos PSI tiene cada cilindro en la fase de compresión. Para realizar esta fase, primero abrimos el cofre del vehículo. Después ubicamos dónde están las bujías. Ubicando las bujías, retiramos los capuchones de la bujía. Eso sí, siempre marcarlos para saber en el orden de cada cilindro que quitaste. ¿Por qué? Porque si lo pones en diferente, puede que
el distribuidor, por así decirlo, mande señales cuando no debe de ser la explosión y puede tener un fallo en tu motor ya que le checaste la compresión. Después retiras las bujías con mucho cuidado, retira las bujías, quedando así que el manómetro lo puedas meter el manómetro donde va la bujía. Esto sí, siempre sin la carátula. ¿Por qué? Porque se pueden llegar a dañar las carátulas. Entonces, ya teniendo la manguerita del manómetro dentro del donde va la bujía, conectas el manómetro, le pides a un compañero de trabajo o simplemente al mismo cliente, le comentas que si puede darle marcha de 5 a 8 segundos. Ahí eso te va a permitir y vas a saber cuánto marcó el manómetro. Esto lo debes ir anotando en una libretita o en una hoja. ¿Para qué? Para que próximamente vayas haciendo tu propio diagnóstico dependiendo que cuántos PSI tiene el cilindro 1, el cilindro 2, el cilindro 3, el cilindro 4, dependiendo cuántos cilindros tenga. Ya de ahí, después de haber checado el primer cilindro, te pasas con el siguiente cilindro. Pongámosle un ejemplo. Si el cilindro te da el PSI normal o lo que deben de tener normalmente es de 175 entre más, pero no deben de estar menos de 175 o menos de 150, deben de estar en ese estándar. ¿Eso por qué lo digo? Porque si tiene menos de la compresión de los PSIs marcados en el manual, puede que esté fugando la compresión ya sea por las válvulas, por juntas de cabeza o por los mismos anillos. ¿Cómo sabremos si es por la junta de la cabeza? Cuando quitamos una bujía, tenemos que quitar las bujías que traiga todo el motor. ¿Por qué? Porque así sabremos si solamente es de un cilindro, se pasa por la misma junta. Si es por válvulas, eso ya tienes que hacer tu prueba de asentamiento de válvula ya desmontando la cabeza. Y también si es de anillos, pues es necesario sacar los pistones para checar bien que estén en buen estado los anillos, sacar las medidas del cilindro para que no tenga ninguna abertura o algo por el estilo. En este caso, nosotros lo hicimos una práctica en una D21 Nissan. El primer cilindro de 4 cilindros, el primer cilindro nos arrojó una de 115. El segundo nos arrojó una compresión de 125. El siguiente nos arrojó una de 135. Y el siguiente nos arrojó una de 150 PSI. Esto quiere decir que está mal, está dañada, no tiene muy buena compresión esa camioneta. ¿Por qué? Porque así tú vas sabiendo si tienes que cambiar la junta de la cabeza, tienes que tentar bien las válvulas o son los anillos los que te están provocando las fugas. Eso sí, debes de tener mucha precaución. La camioneta mantenerla siempre neutral. ¿Por qué? Porque si le pones velocidad, puedes ocasionar un accidente. Esto nos llegó a pasar, pero pues salimos todos bien. Pues bueno, este fue mi video y espero les sirva de mucho el ciclo Otto y las pruebas de compresión. Hasta luego.